Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar unos segundos más para que se acaben de conectar. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí, se escuchan. Sí, se oye. Ok, gracias. Solamente unos segunditos más e iniciamos. Bien, muchachos, buenas tardes de nueva cuenta. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a completar este tema que es producto de vectores. Estamos hablando de los vectores unitarios. Y el día de hoy vamos a terminar simplemente con ver que existe más de una manera de representar los vectores. Y vamos a redondear esta parte del producto de vectores, lo que hemos visto en esta semana. Para la siguiente semana empezar a ver lo que es diferencia de vectores. Y pues ya con esto estaremos cubriendo toda la parte que es cálculo vectorial, muchachos. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? ¿No, muchachos? No, profe. No, maestro. Gracias, Rubí, gracias. Ya no vi quién más fue. Voy a entonces a continuar, muchachos. Voy a compartir mi presentación donde estábamos trabajando el día de ayer. Sí, tuvimos clase ayer. Nada más rememoro rápidamente lo último que vimos el día de ayer. Revisamos que es el producto, revisamos lo que era el producto vectorial de dos vectores. Con este ejemplo del cálculo del momento que se produce cuando aplicamos una fuerza a un objeto que puede girar. Entonces se genera este momento que es obviamente un giro o una intención de giro. Vimos que el momento resulta del producto vectorial de dos vectores, que es un vector de fuerza y un vector de brazo de palanca, y como es el producto vectorial, el producto cruz de este vector, estos dos vectores, está definido su magnitud como el producto de las magnitudes de los dos vectores, en este caso de la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca. Eso indican estas rayitas laterales, estas barritas les llamamos de valor absoluto, pero también me indican que es la magnitud lo que estoy ocupando dentro de esas barras, multiplicadas por el seno del ángulo que forman estos dos. Entonces, de esa manera calculamos la magnitud del producto. En este caso, el producto se llama momento y tiene una dirección, este momento que establecimos ayer, de alguna manera por medio de la regla de la mano derecha. Y al final de este primer ejercicio vimos que el momento tiene un cierto valor, en este caso 0.02 Newton metro, y la dirección de
de este momento es entrando al plano, es decir, entrando a la pantalla o entrando al cuaderno. Esa es una manera como podíamos expresar esta dirección. Hicimos el ejercicio del lado contrario cuando aplicamos la fuerza en un sentido contrario. Y entonces resulta que eso genera un momento diferente, al menos en dirección. En magnitud es el mismo, pero en dirección me queda un momento que al hacer el análisis con la regla de la mano derecha me dice que es saliendo del plano. Y después, ya que estuvimos revisando el siguiente tema, que fueron los vectores unitarios, vimos que podíamos sustituir estas direcciones de entrando al plano o saliendo del plano por un vector unitario que precisamente me da esas direcciones. Ese vector unitario es el vector unitario K, que estaría en la tercera dimensión en la dimensión de profundidad, y ese vector K o menos K me daría precisamente estas direcciones que son denominadas como entrando o saliendo del plano. Y bueno, vamos a rememorar también esta parte en el cual definimos y nos identificamos con los vectores unitarios. Decíamos que existe, si trazamos un sistema de vectores, un sistema de referencia, es un plano cartesiano de ejes X y Y, es lo que estamos acostumbrados a trabajar, pero en la vida real, en el mundo real, nuestro mundo es de 3 dimensiones, de tal suerte que existe un tercer eje que llamamos el eje Z, y es el eje que nos da la profundidad, el grosor de los cuerpos. Y para cada uno de estos ejes identificamos un vector unitario que tiene la característica propiamente de ser, de tener una magnitud 1, pero además de no tener dimensiones, es decir, de no tener unidades, y tiene una dirección y un sentido bien específico. Por ejemplo, este vector unitario Y siempre está en dirección positiva del eje X, y por eso lo vamos a identificar con la dirección de 0 grados. Y este vector unitario J siempre le va a estar en la dirección específica del eje Y positivo, y por eso le corresponde una dirección de 90 grados. Mientras que el eje Z siempre va a tener, en el eje Z siempre va a estar este vector K saliendo del plano. Y entonces esa es la dirección de este vector K. Decíamos que este vector K también forma ángulos de 90 grados con los otros dos, con el plano propiamente que forman los otros dos. Y también existen sus contrapartes. Existe el vector menos I, que está sobre el eje X también, pero en la dirección negativa del eje X. Existe el vector menos J, que está en la dirección negativa del eje Y. Y existe también el vector menos K, que está en la dirección negativa del eje Z, que sería entrando al plano. El K sería saliendo del plano. Y estos los podemos utilizar para representar cualquier vector que nosotros tengamos, ya sea en un plano, incluso en el espacio. Bueno, en un plano lo representaríamos como una combinación de 2 vectores, y en el espacio pues tendremos que representarlo como una combinación de los 3 vectores unitarios. Pero hicimos este ejercicio, por ejemplo, muchachos, en el cual teníamos este vector de 3 unidades, 3 metros propiamente, con esta dirección que corresponde a 0 grados. Y si nosotros usamos los vectores unitarios para representar este vector, lo que hacemos es cambiar este ángulo por el vector unitario correspondiente, es decir, por el vector unitario que tiene esta dirección de 0 grados. Y de esta manera podemos representar este mismo vector en esta forma que se llama la forma unitaria de este vector. Y lo que hacemos esto es que más adelante vamos a ver que esto nos va a hacer más fácil el hecho de sumar o restar vectores, que son las operaciones más comunes. Esto es para facilitar esa situación. Entonces, este vector a 0 grados lo puedo representar como el producto de 3 metros por el vector unitario Y. De igual manera, cualquier otro vector, por ejemplo, este de abajo que teníamos un desplazamiento de 2 metros en dirección de 90 grados,
sustituimos su dirección de 90 grados por un vector unitario que tiene precisamente esa dirección de 90 grados. Ese vector unitario es el vector unitario J. Y este vector unitario, perdón, este desplazamiento 2 de 2 metros con 90 grados, también lo podemos escribir de forma unitaria con como el producto de 2 metros por el vector unitario J, y este vector unitario J le va a dar exactamente la dirección de 90 grados. Y así sucesivamente, este desplazamiento 3 de 5 metros, como está hacia la izquierda, corresponde a un ángulo de 180 grados, y al ángulo de 180 grados corresponde el vector unitario menos I, de tal suerte que si nosotros multiplicamos la magnitud de este vector 5 metros por el vector unitario menos I, pues nos queda que el resultado va a ser menos 5 metros multiplicado por el vector unitario I, y eso me dice que este vector está sobre el eje X, eso me dice la I, pero además el signo negativo me dice que está en la dirección negativa del eje X. Y estas son las dos formas polar y unitaria de representar este mismo vector. Finalmente, muchachos, hicimos un ejercicio con este vector inclinado de 50 metros, inclinado a 30 grados. Y veíamos que para este caso específico de este vector de 50 metros a 30 grados, no tenemos un vector que coincida exactamente con la dirección de 30 grados. Entonces, directamente no podemos expresar este vector por un solo vector unitario, o sustituir su dirección por un vector unitario. Lo que sí podemos hacer es que este vector podemos proyectarlo hacia los ejes para encontrar sus componentes rectangulares. Es algo que ya hemos hecho para la suma de vectores. Y aquí está el cálculo de esas componentes rectangulares. Para el caso de la componente en X, de toda componente en X siempre va a ser la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo. Y esto me dio aquí 43.3 metros. Y su componente en Y es siempre la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y eso me da un desplazamiento en Y de 25 metros. Y bueno, viendo que estas componentes del vector desplazamiento están también sobre los ejes, pues vemos que estas componentes también son vectores que podemos expresar con una magnitud y una dirección. Esa magnitud la calculamos aquí y les asignamos la dirección correspondiente. Este desplazamiento en X es de 43.3 metros en un ángulo de 0 grados. Y este desplazamiento en Y tiene una magnitud de 25 metros que calculamos acá en una dirección de 90 grados. Y cuando nosotros hacemos eso, pues vemos que podemos ahora sí estas componentes expresarlas por medio de sus direcciones, por medio de vectores unitarios. Y sustituimos en este caso de la componente en X esta dirección de 0 grados por el vector unitario que lleva esa dirección. Entonces, por esta razón le agregamos aquí este vector unitario Y a esta magnitud del vector, la multiplicamos por el vector unitario Y, y resulta que este es exactamente el mismo vector que este, nada más expresado en forma unitaria. Este vector unitario Y es el que le da la dirección de 0 grados. Y luego, como sabemos que estas dos componentes prácticamente tienen el mismo efecto que este, pues sabemos que su suma es este vector D. Por esta razón, le sumamos la componente en Y, y entonces tenemos que este vector de 43 metros multiplicado por el vector unitario Y, más 25 metros multiplicado por el vector unitario J, es el mismo vector que tenemos arriba de 50 metros con un ángulo de 30 grados. Estos son solamente dos formas de representar el mismo vector. Esta última forma unitaria es una forma que nos va a ayudar más adelante a hacer más fácilmente nuestras sumas o restas de vectores. Muchachos, hasta aquí el resumen de la clase pasada. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos, No, profe. ¿no se escuchó? ¿No? Vale, entonces lo que viene ya nada más es un redondeo de toda esta situación, porque vamos a ver que
pues tenemos diferentes formas de escribir un vector, es decir, tenemos diferentes notaciones para un vector. Notación significa la forma en que lo escribo. Entonces, tengo diferentes notaciones para un vector. En este caso, voy a ver que todo vector lo puedo expresar de diferentes formas, básicamente de tres formas. De una forma polar, que ya la vimos, de una forma rectangular, que ahorita vamos a clarificar, ya la hemos visto también, pero ahorita la vamos a clarificar, y de una forma unitaria, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Vamos a poner este ejercicio que tenemos aquí, muchachos. Vamos a pues, ver estos vectores que tenemos aquí ejemplificados. Vamos a darle valores, nombres, y vamos a expresarlos en diferentes notaciones. Por ejemplo, este primer vector, muchachos, vamos a suponer que tiene una magnitud, por ejemplo, de 200. Una magnitud de 200 metros en esta dirección. Por el hecho de esta magnitud que tiene, podemos de alguna manera dilucidar de qué tipo de magnitud física se trata. ¿Qué será? ¿Cómo se llama esta magnitud física, esta cantidad física que expresamos en metros y que tiene dirección y sentido? ¿Desplazamiento? Desplazamiento, muy bien. Entonces ese es un vector de desplazamiento, vamos a llamarlo el vector de desplazamiento y vamos a anotarlo o vamos a expresarlo en forma polar. Este vector de desplazamiento en forma polar lo vamos a expresar así. Para decir que es un vector tenemos que ponerle su rayita arriba y le tenemos que escribir, recuerden, su magnitud. En este caso, ¿cuánto es? 200 metros. 200 metros y su dirección. 0 grados. En forma de un ángulo, 0 grados, muy bien. 0 grados, ok. Entonces, esta es la forma en que expresamos este vector, eso ya lo hemos visto desde el principio. Vamos a suponer este segundo vector rojo que tengo abajo, vamos a suponer que tuviera 25 metros por segundo, y esa dirección. Y entonces, por esta razón de las unidades que le estoy poniendo, ¿qué cantidad física me estaría representando este vector? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué cantidad física se mide en metros por segundo? ¿Ya la hemos trabajado, muchachos? ¿Cómo se llama esa cantidad física que se mide en metros por segundo? ¿La velocidad? La velocidad, muy bien. La velocidad. Entonces, este es un vector de velocidad. Como es un vector de velocidad, pues lo simbolizo con la letra B. Y entonces, para escribirlo, expresarlo en forma polar, digo que este vector B es exactamente igual a ¿cuánto? 25. 25 metros por segundo. 180. Muy bien, gracias. Con un ángulo de 180 grados. Si hay duda, muchachos, me dicen eso. ¿Alguien tiene duda por qué 180 grados? No, vale. Creo que no, profe. Ok. Entonces, este tercer vector azul, vamos a darle algunas características. Vamos a suponer que este vector azul tiene, por ejemplo, así, 5 metros por segundo cuadrado. Si este vector azul tiene 5 metros por segundo cuadrado en esa dirección, ¿qué tipo de cantidad física estoy representando con él? ¿Aceleración? Aceleración, muy bien. Entonces, este es un vector de aceleración. Y este vector de aceleración lo puedo expresar en forma polar de esta manera. Como, ¿cuánto es? 5 metros sobre segundo al cuadrado Ajá. con un ángulo de 90 grados. Muy bien, perfecto, gracias. 5 metros segundo al cuadrado con un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Perfecto. Finalmente, el último ejemplo que tengo aquí abajo es este vector verde. Voy a ponerle una referencia para ver que
este vector ya no está sobre los ejes, como en el caso de los anteriores, sino que ya tiene una inclinación. Vamos a suponerle un valor fácil para que... Vamos a suponerle un valor de 45 grados. Vamos a suponer que estuviera en la mitad entre el eje X y el eje Y. Y entonces este vector tiene una cierta magnitud. Vamos a ponerle que este vector tuviera una magnitud de 100 newtons. Y entonces, por las unidades que le asigné, ¿qué cantidad física está representando este vector? La fuerza. La fuerza, muy bien. Entonces es un vector de fuerza que yo puedo expresar en forma polar de la siguiente manera. Díganme a qué es igual este vector de fuerza. 100 newtons Ajá. con un ángulo de 45 grados. Muy bien, gracias. 100 newtons con un ángulo de 45 grados. Perfecto. Ese es. Entonces, veo que no tiene ningún problema en expresar los vectores en forma unitaria, digo, en forma polar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita nada más es generalizar este resultado, es decir, vamos a ver cómo, de forma general, cualquier vector yo lo puedo expresar en forma polar. Ya lo hemos visto antes, es decir, en forma polar, cualquier vector yo lo puedo expresar con su magnitud, que generalmente voy a representar con la misma letra, y con su dirección en forma de un ángulo, voy a representar con la letra teta de manera general. Esta es la representación polar de un vector, su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. Ahora, existen otras dos formas de expresar un vector. Esta segunda, que es una forma rectangular. Ahora voy al revés. La forma rectangular de un vector se puede expresar de esta manera. Esto es este vector en forma rectangular. Lo puedo expresar como un par ordenado de componentes. Es decir, mi vector lo puedo representar como la componente en X de ese vector, separada de una coma, de la componente en Y de ese mismo vector. Y aquí afuera puedo poner sus unidades. Y entonces, se dan cuenta, lo represento como un par ordenado, es decir, como un par de números, como si fueran un punto dentro de un plano cartesiano, en donde tenemos una coordenada en X y una coordenada en Y. Pero estas coordenadas en X y en Y, pues son precisamente las componentes rectangulares de este vector, o de cualquier vector, ¿no? La componente en X y la componente en Y de esos dos vectores. Entonces, muchachos, yo pregunto, si tengo que representar en forma rectangular mi vector de desplazamiento de 200 metros con un ángulo de 0 grados, ¿a qué va a ser igual? Este desplazamiento 2. Es decir, no es desplazamiento 2, es un desplazamiento nada más. ¿Cómo lo expreso en esta forma? ¿A qué sería igual? ¿Cuánto vale su componente en X de ese desplazamiento? 200 metros. Ajá, ¿cómo lo obtuvimos? ¿200 por el coseno de 0? Ajá, muy bien. Entonces, vamos a generalizar eso, ¿sí? Ok, permítanme tantito, vamos a dejar. Esto no va aquí, voy a borrarle. Más bien así, como me dijeron, 200 por el coseno de 0 es normal a 200. Y la componente en X va a ser 200. Y la componente en Y, 0. 0, muy bien. ¿De dónde salió ese 0? ¿200 por el seno de 0? Muy bien, 200 por el seno de 0. El seno de 0 es 0, entonces esto me queda. Y aquí voy a tener
metros, las unidades. Este vector van a ser metros. Y entonces este vector de 200,0 metros es exactamente este mismo vector de 200 metros. Aquí me faltaron las unidades. 200 metros con un ángulo de 0 grados. Esa es una segunda forma de representar este vector de desplazamiento con su componente en X y su componente en Y. Vamos a ver el siguiente. A ver. Mi desplazamiento de velocidad de 25 metros a 180 grados. Para expresarlo en forma rectangular. Su componente en X, ¿cuánto vale? 25. Vamos a ver, chequenle. Menos Que yo tengo 25. menos 25, ¿no? Porque tengo que sacar el coseno de 180. Eso me da menos 1. Multiplicado por 25. Me va a dar Menos 25. Menos 25, ¿no? Menos 25. Y, perdón, y la componente en Y. 0. 0. Porque el coseno de 180 pues va a ser 0. Multiplicado por cualquier cantidad, pues me va a dar 0. Muy bien. 0 y las unidades son metros por segundo. Y así expreso mi vector velocidad en metros, digo, en forma rectangular. Y ahora, mi componente, mi vector de aceleración, expresado en forma rectangular, ¿a qué será igual? Su componente en X, 0. ¿cuánto, perdón? 0. En X, 0. 0, muy bien. Y su componente en Y, Medio 5. 5. 5, muy bien. 0,5 metros por segundo cuadrado. ¿Alguien tiene duda de dónde los 0, de dónde los 5? ¿Muchachos? Sí, profe. Tenemos que sacar el coseno del grado. Ajá. Tomas el ángulo. Para la componente en X, tomas el ángulo, le sacas el coseno y multiplicas por la magnitud. O sea, el coseno de 90 es 0. Por la magnitud 5, pues me va a dar 0. Y luego tomas el ángulo, le sacas el seno y multiplicas por la magnitud. El seno de 90 grados es 1. Multiplicado por 5, pues me va a dar 5. Y ya está mi componente en Y. 5 metros, 0,5 metros por segundo. Ese es mi vector aceleración. Finalmente, muchachos, mi vector fuerza expresado en forma rectangular. Mi vector fuerza será igual a sus componentes. Su componente en X, ¿cuánto vale? Me dio 70.71. A mí me salió 70.71. Ajá, 70.71. 70.71 en X. Es coma. Su componente en Y. Sale lo mismo. Sale lo Sí, mismo. lo ¿Por mismo. qué? Porque tanto en X, digo, para el caso específico del ángulo de 45 grados, tanto el seno como el coseno tienen el mismo valor. Entonces, en este caso es 70.71 como 70.71 newtons. Entonces ya está. Bien, pudimos sacar sin ningún problema estos componentes. Vamos a generalizar este resultado ahora. A ver, lo que estuvimos haciendo para encontrar estos componentes rectangulares, o para pasar de la forma polar a la forma rectangular, lo que tenemos que hacer es esto. Multiplicar la magnitud del vector por el seno, perdón, primero por el coseno, para encontrar la componente en X. La magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y eso me da la componente en X. Y luego le pones una comita y ponemos la componente en Y que calculamos con la magnitud del vector por el seno del ángulo. Eso fue lo que estuvimos haciendo para llegar a esta representación. Y acá van las unidades. Esta representación, ¿cómo se llama?
esta representación rectangular. Ajá. Y ahora, muchachos, la forma unitaria, ¿cómo podemos representar estos vectores, estos mismos vectores en forma unitaria? Voy a agarrar otro color. Por ejemplo, este vector de desplazamiento, ¿cómo lo podría representar en forma unitaria? Que sería igual. Recuerden que cuando paso a forma unitaria, lo que tengo que hacer es representar, sustituir más bien mi dirección por un vector unitario que vaya en esa dirección, o más fácil. Por eso hicimos esta parte rectangular, porque para pasar de forma polar a forma unitaria, un paso intermedio es pasar a forma rectangular, y recordar que toda componente en X siempre está alineada con el vector, siempre está en el eje X, y entonces siempre va a estar afectado por el vector unitario Y. Toda componente en Y siempre va a estar en el eje Y, entonces puedo sustituir su dirección más bien por el vector unitario J. A ver si con eso, muchachos, díganme cuánto es este vector desplazamiento expresado en forma unitaria, que sería igual. ¿Alguna idea? ¿Sería al revés? O sea, 0,200. No, no sería básicamente lo mismo. A ver, vamos a intentar esto. Voy a poner la forma, digamos la forma en que voy a representar un vector en forma unitaria. Esto es, un vector en forma unitaria, lo voy a representar de esta manera. Como su componente en X, multiplicado por el vector unitario Y, más su componente en Y, multiplicado por el vector unitario J. Esa es la forma en que voy a representar un vector en forma unitaria. Ya tengo aquí las componentes, ya las calculé antes. Ahora sí, díganme, ¿cómo expreso este vector de desplazamiento? Aquí va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en X de este vector de desplazamiento? 200. 200. Y eso lo voy a multiplicar por el vector unitario Y. No hay Y luego, ¿cuánto vale ese componente en Y? 0. 0. Entonces le quedo más 0 multiplicado por el vector unitario J. Ya está. Y de esa misma manera vamos a pasar todos los demás. Mi vector velocidad, por ejemplo. Me faltaron aquí otra vez las unidades, metros. Mi vector unitario, pero mi vector velocidad. Su componente en X. Menos 25. Menos 25. Menos 25 metros. Metros. Aquí sí van las unidades, metros, multiplicado por el vector unitario Y, más su componente en Y. 0. 0 J. Muy bien, ya está. Mi tercer vector es el vector aceleración, que voy a representar con su componente en X. ¿Cuánto vale? 0. 0. 0i. Y a eso le voy a sumar su componente en Y. 5. 5 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el vector unitario J. ¿Sale? Finalmente, mi vector fuerza, muchachos, a ver cómo me queda expresado mi vector fuerza. Que será igual. 70.71 Ajá. por I. Acuérdate que aquí lleva sus unidades aquí. Bueno, Newtons por I. Muy bien. Y luego, más 70.71 ajá. por Punto J. 71. Newtons por J. Por- Que no se nos olviden las unidades. Recuerden que estamos hablando de cantidades físicas que tienen unidades. Pues así de fácil, así de sencillo, paso de una forma polar a una forma unitaria. Entonces ya nada más generalizando esto otra vez, así como lo hicimos antes,
la forma de escribir un vector unitario o un vector en forma unitario es haciendo esto. Sacando la componente en X. Esto me lleva a 46, que me acuerdo. Sacando la componente en X, que es multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y al final lo multiplico por el vector unitario Y. Y a eso le voy a sumar la componente en Y, que la calculo multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y eso lo voy a multiplicar por el vector unitario J. Ya está. Con eso puedo calcular, pasar de mi forma, directamente de mi forma polar a mi forma unitaria. Esta forma rectangular, pues, es otra forma de representar el vector, pero prácticamente podría ser una forma intermedia. Y ya tengo mis componentes, pues ustedes vieron que de ahí sacamos fácil nuestra forma unitaria sin ningún problema. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. ¿No? No, Bueno, entonces nos quedan 2 minutos en el reloj. Vamos a hacer un ejercicio más. A ver si clarificamos. Vamos a tomar de aquí 2 vectores, a ver. Bueno, necesito dejar de compartir. Vamos a dibujarlos aquí rápidamente. A ver. Voy a dibujar aquí. Este es un vector horizontal de, no sé, de 200 newtons. Y luego le voy a sumar este vector de también 200 newtons, pero a 45 grados. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, ahí es definir cómo expresamos este vector. Como los dos son fuerzas, vamos a decir que esta es una fuerza 1, es mi primer vector. Y lo primero que tengo que hacer es expresarlo en forma polar. ¿Cómo lo expreso? ¿Cuánto es igual a ese vector? En forma polar. 200 newtons Ajá, con un ángulo de 0 grados. con un ángulo de 0 grados, perfecto. Y mi otro, tengo aquí otra fuerza, como son 2, pues yo voy a llamar que esta es la fuerza 2. ¿Cómo lo expreso? ¿A qué es igual esa? 200 newtons con un ángulo de 45 grados. Muy bien, 200 newtons con un ángulo de 45 grados. Perfecto. Pero entonces ahora necesito encontrar la resultante de la suma de estos dos vectores. Nos queda menos de 1 minuto, muchachos. Nos vamos a la pausa que nos regala Zoom porque se terminan los 40 minutos. Y nos reconectamos solamente 5 minutitos más para terminar este ejercicio. Entonces, si quiero la resultante aquí, ¿cómo la dibujo? ¿Cuál, profesor? ¿Cómo dibujo la resultante de esos dos vectores? Por la forma en que están trazados. Para las paralelas, Ajá, trazo las paralelas. Y ahí, y del punto en donde inician los dos vectores al punto en donde se cruzan las dos paralelas. perfecto, exactamente ahí está la resultante. Y ahorita la vamos a calcular.